Bueno, y qué importante saber el funcionamiento de su hígado. Ahora hay una prueba que en minutos le va a decir cómo está, pero para eso nos tenemos aquí el doctor Jorge Vargas, él es gastroenterólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Ítalo. Ahora, doctor, ¿cómo sabemos que nuestro hígado está bien o está enfermo? Bueno, existen muchas formas de definir qué tanto está saludable el hígado, pero la más fidedigna va a ser medir qué tan duro es el hígado en sí. Recordar que un hígado debe ser suave para ejercer todas esas funciones en forma adecuada. Cuando el hígado se va endureciendo debido a inflamación y esta inflamación va generando fibrosis, fibrosis quiere decir que el hígado, vemos aquí una contextura por ejemplo muy regular, sí, y conforme va avanzando, ya sea por grasa en el hígado, ya sea por licor, ya sea por hepatitis virales y otras causas de inflamación del hígado, vemos que se van formando unos nódulos. Esos nódulos son nódulos de fibrosis. Fibrosis quiere decir cuando nosotros nos operan, nos genera una cicatriz, o cuando tenemos un golpe se nos genera una cicatriz. Correcto. Es de tejido fibroso, y el tejido fibroso no tiene función. Entonces se está sustituyendo el tejido normal del hígado, que es un tejido suave que ejerce su función, por un tejido fibroso duro que ya no tiene función. Entre más duro el hígado, entre más fibroso, su función va a ser más mala. Y cuando tenemos hígado muy fibroso es cuando ya hablamos de cirrosis. Doctor, ¿por qué va cambiando el color también y la textura también? El color y la textura van a ir cambiando dependiendo de la inflamación. Y la causa más frecuente de inflamación el día de hoy del hígado es la grasa en el hígado. La grasa en el hígado, el exceso de acumulación de grasa en el hígado va produciendo esta coloración amarillenta. Pero no solo eso, si solamente nos produciera la coloración amarillenta sin producir inflamación no habría problemas. Pero cuando nos genera inflamación, ¿verdad? Esta inflamación al final de cuentas nos va a generar que se empiece a dar fibrosis. Y a más fibrosis, a más cicatrización, vamos perdiendo el tejido normal del hígado. Y eso lo que nos va a generar es que se genere un hígado duro, que sería este que está acá. Ya cuando tenemos un hígado ocupado por muchos nódulos de fibrosis, por muchas cicatrices, ya no tenemos la funcionalidad normal, sino más bien vamos a haber perdido todas las funcionalidades del hígado. Doctor, ¿cómo nos va enfermando esta grasita que se forma alrededor del hígado? Eso es muy interesante. Bueno, en primer lugar, recordar que el exceso de grasa en el hígado se debe a un exceso de grasa en todo el cuerpo. Y ese exceso de grasa en todo el cuerpo lo que le manda al cerebro es una señal que dice necesito más insulina, ¿ok? Y eso es lo que nos explicaba la doctora Vindas previamente de una forma excelentísima, sí. Que se genera la resistencia a la insulina. Así es. Entonces la resistencia a la insulina lo que va a ocasionar es diabetes. Sí. Y el conjunto de diabetes mellitus más grasa en el hígado le dice al hígado que le genera inflamación en el hígado, y esa inflamación en el hígado a su vez genera más resistencia a la insulina, más depósito de grasa en el hígado, y se va generando un círculo vicioso en el cual la inflamación se va sustituyendo por fibrosis, más inflamación, más fibrosis, hasta que ya no tenemos hígado funcional, y es donde vamos a tener todas las consecuencias. Doctor, ¿este hígado lleno de grasa está relacionado con la diabetes directamente? Sí, es un componente del síndrome metabólico, ¿verdad? La diabetes, la hipertensión arterial, la dislipidemia, que es el colesterol alto, y la grasa en el hígado tiene el componente basal o el componente que los origina, que es la resistencia a la insulina. Entonces tiene una relación directa con la diabetes mellitus. ¿Se puede pronosticar, doctor, que un hígado graso progresará? ¿Eso va para más? Existen múltiples formas de ver si va a progresar o no va a progresar. La forma más fidedigna va a ser ver qué tanta fibrosis o qué tanto endurecimiento está produciendo esa grasa en el hígado. Si tenemos un hígado que está lleno de grasa, pero aún así no está duro, quiere decir que todavía tenemos tiempo. Sin embargo, si tenemos un hígado lleno de grasa, que a su vez ya está duro, quiere decir que el camino de la cirrosis está a la vuelta de la esquina. Y la cirrosis es cuando el hígado, ¿verdad?, ya no funciona y ya no hay marcha atrás. Entonces es muy importante encontrarlo en etapas tempranas para no llegar a un punto irreversible en el cual el único tratamiento sería un trasplante de hígado. Doctor, ¿cuántas veces hemos escuchado a la gente que dice, no, usted tiene que limpiarse el hígado? ¿Se puede hacer una limpia del hígado? Sí, claro que se puede, ¿verdad? Lo que pasa es que la forma de limpiar la grasa en el hígado va a ser mejorando la resistencia a la insulina. ¿Cómo vamos a mejorar la resistencia a la insulina? Por medio de pérdida de peso y ejercicio. Y una cosa muy interesante, por ejemplo, es que los pacientes que ya tenemos mucha grasa en el hígado y que ya esa grasa está produciendo fibrosis,
les utilizamos los GLP-1, que era lo que nos hablaba la doctora Vindas ahora previamente, una serie de inyecciones que mejoran la resistencia a la insulina y eso va a lavar la grasa del hígado. Quitando la grasa en el hígado es sumamente agradecido y es un órgano muy agradecido, muy bonito en ese sentido, que es el único órgano del cuerpo que se regenera. Entonces, si uno lo encuentra a tiempo, estamos totalmente en el momento donde podemos revertir y que este hígado que está así, vuelva a ser un hígado normal. Ahora, por eso hay que detectarlo a tiempo. Doctor, ¿cuáles son las señales de que el hígado está enfermo? Ve, el problema es en la medicina y en esta parte del hígado es que muchas veces los estados reversibles son asintomáticos. Y era dentro de las cosas que conversábamos previamente. Uno no debería hacerse los exámenes cuando uno tiene un dolor, o cuando ya se puso amarillo, o cuando ya tiene la pancita hinchada, porque eso lo que nos habla es cirrosis. ¿Cuál es el tratamiento de la cirrosis? Bueno, el único tratamiento de cirrosis es el trasplante de hígado, ¿verdad? Entonces no podemos llegar a este punto a ir a buscar ayuda, tenemos que prevenir y recordar que la mejor cura es la prevención. Entonces, de ahí es que si nosotros tenemos ciertos componentes que nos hagan pensar que nuestro hígado puede estar enfermo, si estamos pasados de kilo, ¿verdad?, con exceso de grasa corporal, tenemos diabetes, hipertensión, el colesterol alto, tenemos que sospechar que nuestro hígado está sufriendo. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta cuánto nuestro hígado está sufriendo? Bueno, existen estudios no invasivos, como el estudio de FibroScan, que nos va a medir cuánta grasa y cuánta fibrosis, qué tan duro está el hígado, y con eso podemos establecer qué tan urgente tenemos que tomar medidas. Doctor Vargas, aquí tenemos a la paciente para ver cómo está el hígado de esta paciente. Yo sé que va a estar pura vida, es que está un poco nerviosa. ¿Cómo está mi chiquita? Bien. ¿Qué va a hacer el FibroScan? Ok, este estudio básicamente... Ahí lo estamos viendo. Sí, esta máquina lo que va a hacer es, por medio de esta sonda, que es una sonda muy similar a una sonda de ultrasonido, nos va a tirar un disparo. Y ahora la paciente lo estábamos probando y nos decía, mira, siento como que... Como un toque ahí. Sí, como un golpecito. Ajá. Entonces ese golpe básicamente lo que nos hace es una transmisión, una onda de sonido. Y esa onda de sonido va a golpear el tejido, en este caso el tejido hepático. Dependiendo de ese golpe que tenga en el hígado, si el hígado es muy duro, se va a volver muy rápido. ¿Okay? Si el hígado es suavecito, lo va a atenuar. Lo va a llevar. Entonces, eso, y si lo ponemos a ver, si uno tira una bola contra la pared y es una pared de cemento, la bola rebota y se devuelve rapidísimo. Correcto. Mientras que si es algo más suave, por ejemplo que fuera no sé, una esponja, tiramos la bola, pero eso va a sostener. Entonces eso, utilizando una serie de tecnología avanzada, la velocidad, qué tanto se devuelve, nos va a definir qué tan duro está ese hígado. Si hay hígado graso, ¿se va a ver la grasita en ese? Se va a ver la grasita en el hígado. Vamos a ponerlo aquí a funcionar. Ahí lo estamos viendo. Se nos bloqueó por acá. No importa, ahí lo ponemos otra vez, cualquier cosa. Y esa onda de sonido, ahora que cuando estábamos en el ensayo, digamos, antes de cámaras, se veía realmente dónde iba la onda y usted decía, ¿qué sintió? ¿Sintió como un toquecito? Sí, como un toquecito, y esa onda le va a ver cómo está el hígado, porque uno puede decir, sí, voy a limpiarme el hígado, pero ¿cómo está funcionando su hígado realmente? Exactamente, y este es el único estudio que realmente nos va a decir de forma fidedigna qué tan duro o qué tan suave está el hígado y qué tan bien está funcionando ese hígado. La gente tiene la falsa noción de que el ultrasonido convencional nos va a decir cómo está el hígado. Y lo que pasa es que el ultrasonido básicamente nos puede decir, bueno, este hígado se ve bonito o no se ve tan bonito. Pero recordar que hígados bonitos pueden estar funcionando mal. Así es. Y hígados que no se vean muy bonitos pueden estar funcionando bien. Y no es lo mismo una máquina de esta, doctor, que le diga cuánto de grasa, cómo está, si tiene un poquito de fibrosis, si no tiene fibrosis, que es algo más especializado. Exactamente, porque eso al final de cuentas lo que nos va a dar es una medida de qué tan duro está el hígado. Y si el hígado nos lo va a poner entre si es F1, F2, F3, F4. Si estamos en un F4 es un hígado cirrótico y ahí nos está diciendo que ese hígado está ante una serie de posibles complicaciones.
Como Por que- edades, doctor, digamos, personas de 20, 30, 40, ¿se lo pueden hacer, no importa la edad? Definitivamente, y donde lo tenemos que buscar es cuando hablábamos de que hay factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, si nos hablaba la paciente que la mamá había tenido problemas de cirrosis, ¿verdad? Si la paciente tiene exceso de peso, si la paciente tiene problemas de obesidad, tiene exceso de de grasa corporal, ahí es donde tenemos que buscar si este hígado nos va a estar funcionando bien o si hay exceso de grasa para impactar en una forma temprana el problema del Doctor, hígado. yo me pongo frente al espejo, hay señales que uno diga, ah, no, este hígado está mal, hombre. Mira, definitivamente lo que nos tiene que hacer pensar de que el hígado tiene exceso de grasa va a hacer que la persona tenga exceso de peso corporal. Sí. Y a veces, creo que al día de hoy se está normalizando mucho el problema del sobrepeso y la obesidad, cuando en realidad se ha visto que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para múltiples enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, y en el caso de nosotros los gastroenterólogos de cirrosis, el día de hoy la causa más frecuente de cirrosis a nivel mundial es el hígado graso y la gente no le está prestando la atención ¿Y qué adecuada. hace uno día a día para que se le enferme el hígado, doctor? Mala alimentación, ¿verdad? Exceso de consumo de carbohidratos, exceso de consumo de grasas, exceso de consumo de bebidas carbonatadas, por ejemplo. El consumo de licor nos está favoreciendo mucho la grasa del hígado. Y en el caso de los pacientes diabéticos o dislipidémicos, el mal control del azúcar y el mal control del colesterol. Usted decía que el hígado es muy noble. ¿Por qué es muy noble el hígado, doctor? El hígado es noble en el sentido de que cuando uno, por ejemplo, cuando uno el riñón ya lo agredió de cierta forma, ese riñón no va a volver a su estado normal. Sin embargo, en el caso del hígado, cuando el hígado usted lo deja de golpear, digamos, cuando usted lo deja de dañar, el hígado se va a regenerar y va a volver a un estadio funcional normal. ¿Cuándo o en qué circunstancias pasa eso? Bueno, por ejemplo, si estamos tomando mucho licor y dejamos de tomar licor, el licor daña directamente el hígado. Si dejamos de tomar licor, el hígado va a volver a su función normal. Y en el caso de la grasa en el hígado, que es la causa más frecuente de cirrosis, esa grasa en el hígado es como estar golpeando el hígado. Claro. Todos los días golpeándolo un poquito, golpeándolo un poquito. Si nosotros logramos quitar esa grasa en el hígado, con buenos hábitos de alimentación, con ejercicio, con buenas condiciones nutricionales, con medicamentos, algunos tratamientos para pérdida de peso, se va a lavar esa grasa en el hígado y eso va a permitir que el hígado vuelva a su función normal. Doctor, esa persona que toma poquita agua, ¿se le puede enfermar el hígado por la falta de agua? En realidad la deshidratación como tal afecta a todo el organismo en general, ¿verdad? Entonces nos afecta tanto el corazón como los riñones, pero también el hígado. Y sobre todo se ha visto que una mala hidratación es una causa de ganancia de peso. Cuando no nos hidratamos bien, lo que buscamos es tratar de llenar el estómago en lugar de agua con otros tipos de comida generalmente de mala calidad. Y eso nos va a ocasionar que la gente gane de peso. Doctor, ¿puede ser hereditario? Mi papá sufrió de hígado, mi mamá también. Tiene un componente hereditario en el cual las personas que tienen resistencia a la insulina generalmente la traen por herencia, ¿verdad? Y a veces es difícil determinar si es una cuestión únicamente de herencia o también una cuestión de estilo de vida, ¿verdad? Porque generalmente en las familias donde hay obesidad, ¿verdad?, no solamente es porque tenemos tendencia o predisposición genética para la obesidad, sino desde niños tenemos malos hábitos de alimentación, tenemos poco ejercicio, y eso se ha venido a profundizar o se ha visto mucho después de la pandemia, ¿verdad? Que dejamos de hacer tanto ejercicio, nos pasamos a alimentar muy mal, y eso al final de cuentas lo que nos genera es que toda la familia tenga obesidad. Así es. Eso va a tener resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina nos va a ocasionar hígado graso. Creo que finalmente encendió. Ahí lo tiene el doc, el scan, ahí le está poniendo los parámetros. Pobrecita, mi chiquita, la tengo esperando aquí, ¿verdad? Hasta que está en puro temblor. Todo va a salir bien, va a ver que sí. Van a ver que es muy simple. Entonces nada más nos localizamos el hígado, y esto aquí en esta sonda de ultrasonido nos sirve para localizar la parte del hígado. Aquí podemos ver, aquí ya lo habíamos localizado previamente. Ay, qué interesante dónde va la onda. Podemos ver el hígado, ¿verdad? Y entonces aquí nos dice que estamos bien localizados, y eso nos va a dar una medición de la dureza, que yo ahorita les voy a Doctor, hacer. vea qué interesante, ahí dice 7.7, ¿qué es eso? 7.7 kilopascales. Los kilopascales nos hablan de qué tan duro o qué tan suave es el hígado. Menos de 10 estamos hablando de una medición normal. Y entonces lo que hacemos es tomar varias medidas
para que nos mida qué tan duro está el hígado. Esto que estamos viendo por aquí es la onda que va directamente por el hígado, doctor, aquí. Este es el aspecto del hígado, ¿verdad? Ajá. El aspecto ultrasonográfico. Esta es la sonda que está rebotando contra el hígado y esta va a ser la medición de qué tan duro o qué tan suave está ese hígado. Entonces, después de eso, ya una vez de que hacemos varias mediciones, Qué interesante porque, ¿verdad? Se ven trazos más negritos, más blancos. Y ahí usted va tomando como pequeñas fotos, ¿verdad, Doc? exacto, y eso lo que nos va a generar es una serie de mediciones y nos va a tirar la mejor medición. Entonces esta medición nos habla, muy simple, lo tomamos, menos de 10, vio, qué bendición. ¿Sabe qué bueno? está sanito ese hígado, gracias a Dios. Bendito Dios, sí. Entonces, esta medición de menos de 10 nos va a hablar de qué tan duro está qué tan duro está el hígado. Y esta línea que nos va acá con respecto a milímetros nos dice qué tanta grasa en el hígado. Entonces, si bien es cierto, es un hígado que no está duro, está en 8.6, menos de 10, es un hígado que tiene 40% de grasa en sí. Entonces es un hígado que tenés exceso de grasa acumulada en ese hígado, pero por dicha ese hígado todavía no está produciendo dureza, no está produciendo Bendito inflamación, Dios. no está produciendo fibrosis. Si nosotros quisiéramos bajar este número, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es implementar buenas medidas de alimentación, de pérdida de peso, porque esta chica no tiene exceso, digamos, no tiene obesidad, pero sí podría tener algo de sobrepeso. Bajando se ha visto que 5% del peso corporal total es lo que requerimos para que esa grasita se lave por completo del hígado. ¿Cuánto es lo normal de grasa en el hígado? En mujeres, menos del 33%. Vos lo tenés aquí en 40%. Entonces tenemos que bajar un pelín de peso con un poquito de dieta y ejercicio para que ese hígado esté pura vida. Mi chiquita chocla. Sí se puede. El ABC de un hígado sano, doctor, entonces. Bueno, para tener un hígado sano creo que tenemos que enfocarnos en considerar que el peso de una persona y el porcentaje de grasa corporal es fundamental para que no haya exceso de grasa en el hígado. Entonces deberíamos tener un índice de masa corporal menos de 30, por lo menos. Okay. Y un porcentaje de grasa corporal en hombres menos de 25 y en mujeres menos de 33. Okay. Evitar el consumo de licor y algunos hábitos que sean tóxicos para el hígado, también como el consumo a veces de exceso de grasas, de exceso de dulces, de exceso de carbohidratos, que se convierte en grasa directamente y eso se deposita en el hígado. Doctor, usted hablaba del licor, pero ¿en qué medida realmente le afecta tanto al hígado? Estamos hablando que más del consumo de una bebida alcohólica por día ya nos va a afectar el hígado. Entonces, se ha visto, porque antes se hablaba, por ejemplo, que tomar 2 copas de vino por día era saludable. Y se vio en un estudio muy interesante, en un estudio multicéntrico, randomizado, que si uno toma más de 1 copa de vino por día, aumenta el riesgo de cirrosis en forma proporcional a la cantidad de hígado. Entonces, lo máximo que deberíamos consumir es 1 copa de vino por día y no deberíamos acumularlas todas, como hace la gente, ¿verdad? Bueno, es que eso es lo que le digo, porque hay gente que dice, no, es que yo salgo, digamos, los jueves. Sí. Y entonces los jueves se toma ese montón de cositas y todo exótico y toda la cuestión. Y ya el resto de la semana pasa tranquilito. Definitivamente no se vale ahorrar todas las copas de vino para un solo jueves. Podemos tomar solo 1 por día nada más. 1 por día. Doctor, bueno, el que tenga algún tipo de duda, él es gastroenterólogo, el doctor Jorge Vargas, le agradezco muchísimo de todo corazón. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de educar a la población en el sentido de que tenemos que recordar que nuestro hígado es un órgano fundamental para nuestra calidad de vida y que cuidarlo va a determinar que también nosotros vivamos en el futuro. Muchísimas gracias. Y vio que le fue bien, bandida. Gracias a Dios. Gracias, paciente.